Desde las veredas del municipio de Madrid les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Parchando por Cundinamarca, siendo este un espacio que une a las comunidades y visibiliza la riqueza de la región. ¡Bienvenidos! Madrid es uno de los 116 municipios que integran el departamento de Cundinamarca en Colombia. Situado en la provincia de Sabana Occidente, este municipio se encuentra a 21 kilómetros de Bogotá y se destaca como un territorio de notable desarrollo histórico y cultural. Madrid, Cundinamarca, no es solo el motor agrícola de la región, produciendo más del 20% de las flores exportadas desde Colombia, sino que también es un tesoro cultural. Con más de 400 años de historia, este municipio alberga un patrimonio que incluye desde fiestas tradicionales hasta la arquitectura colonial, convirtiéndolo en un referente cultural a nivel país. Mi nombre es Camilo Gutiérrez Jaramillo, soy el secretario académico de la Academia Colombiana de Historia y nos encontramos en este momento pues en la sede de la Academia, en el Salón de los Historiadores, donde suelen reunirse los miembros de la Academia para deliberar y por supuesto estudiar y considerar temas que tienen que ver con la historia de Colombia. Pues muy bien, mira, a propósito del movimiento que tú estás impulsando, que tiene como denominación Parchando por Cundinamarca, que celebro y me felicito sinceramente, pues fíjate lo que ocurre con el municipio que actualmente tiene la denominación de Madrid y que resulta que tiene una gran tradición porque, por supuesto, el contacto de la antigua villa de Santa Fe de Bogotá con el exterior era a través de la ciudad de Honda y ese era un paso obligado, el municipio que hoy día se llama de Madrid. Originalmente el nombre de Madrid era de Cerrezuela, que es una denominación indígena, pero ocurre que allá, en la segunda mitad del siglo XIX, fue habitada por un personaje muy importante que fue don Pedro Fernández Madrid, que fue un intelectual e historiador colombiano muy notable. Además era hijo del último presidente de la Primera República, que fue José Fernández Madrid, un médico muy destacado. Pedro Fernández Madrid, que habitó allí, pues estuvo muy vinculado a la diplomacia y con unos grandes esfuerzos aquí desde el altiplano, fue el personaje que defendió con muchísimo vigor los derechos que Colombia tenía en lo que hoy día es el territorio de Nicaragua, que es la famosa costa de la Mosquitia, que finalmente fue cedida a Nicaragua a cambio de la soberanía sobre San Andrés y Providencia en el famoso Tratado de Guerra-Bárcenas de 1928. De modo que pues es un municipio que tiene esa trayectoria y ese timbre histórico que es tan interesante, sobre todo para, digamos, elogiar y conmemorar a un personaje que tuvo una gran importancia y que fue un gran colombiano, que fue don Pedro Fernández Madrid. En el Parque Pedro Fernández Madrid, que digamos que es un sitio para tomar fotos desde todo punto. Las casas del municipio que todas tengan medallones. Se está tratando de hacer eso porque eso le da un realce al parque. Este es un parque que pues tú sabes que es republicano netamente, uno de los pocos que tiene dos clases de balcón en Colombia y tú las ves acá en esa casa. El balcón de arriba es el balcón exterior y en estas casas los ven en el balcón interior. Es algo muy hermoso que poco parque tiene. El parque tiene su protección, ninguna persona dueña de casa dentro del parque puede tumbar la fachada, tiene que conservarla, es algo importante porque forma parte de nuestra tradición. Por ejemplo, la casa de Martínez es de 1890, ¿sí? Son casas de más de 100 años. La iglesia es de 1895, con todo su conjunto. Hay que anotar que tiene 3 clases de arquitectura la iglesia, jónica, dórica y adentro tiene gótico. Las piedras fueron traídas de la vereda de Chunubá, que es de Boyacá, Cundinamarca. ¿Saben por qué?
porque la piedra del cerro no se puede trabajar porque es arenisca. La de allá sí se dejó trabajar perfecto. Es lo que es el busto de don Pedro Fernández Madrid, 1930, está firmado por detrás por el autor. Hay una estatua en piedra, que representa la estatua en piedra, el campesino madrileño. El campesino madrileño tiene su asadón, su ruana, lo típico que tiene un campesino del altiplano cundiboyacense. Para mí son importantes y sobre todo la naturaleza. Hola, estamos en Madrid, Cundinamarca. Estoy con mi mamá y les quiero decir por qué es bonito, porque hay muchos parques, la gente es muy buena gente, te recibiremos. Además también hay una escuela de arte y comunicación súper chévere, el Muro Revista. Y sigan aprendiendo más noticias en Parchando en Cundinamarca. Hola, mi nombre es Lizeth Pinto, somos residentes de Madrid. Bienvenidos, siempre bienvenidos, por sus parques, por su iglesia, por su plazoleta, todos los sitios turísticos que hay aquí en Madrid, pueden venir a conocerlos y son súper bienvenidísimos siempre. Bienvenidos a Madrid, Cundinamarca. El turismo local y nacional son claves para el desarrollo económico y cultural de Colombia. Es importante continuar promoviendo nuestra diversidad a nivel mundial. Pues a propósito del tema de la historia y a propósito de la Academia Colombiana de Historia, lo que queremos exaltar aquí precisamente es un valor que se ha perdido y es el amor a nuestro país, el amor a la patria, que al fin y al cabo es el fruto de un desenvolvimiento histórico que permite tener esa relación con nuestros antepasados que lucharon durante varias generaciones y emprendieron sus esfuerzos precisamente para hacer lo que hoy día tenemos. Y además el tema de la historia permite pues contribuir al conocimiento de lo que es nuestra patria, que es la República de Colombia, que está dotada de un fantástico territorio que a veces es desconocido, territorio que es importante de ayudar a divulgar, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde la parte más importante, que es la parte humana. Tenemos una gran cantidad de variedades, pisos térmicos, y eso nos permite tener una tremenda diversidad de nuestros compatriotas que es muy interesante conocer, y de alguna forma pues la Academia Colombiana de Historia pone su granito y su esfuerzo para tratar de darle plena dimensión a esa faceta tan fundamental que es la historia de Colombia. Pues bien, el tema del desarrollo cultural en materia descentralizada territorial en Colombia, pues la Academia siempre ha estado muy pendiente de lo que sucede en ese tema, digamos, que tiene que ver con todas las manifestaciones populares de los colombianos. El tema, por ejemplo, de las ferias y las fiestas, que ha sido ampliamente trabajado por el académico Marcos González y que por supuesto es una expresión auténtica del folclore colombiano, son temas que atraen a la academia y que por supuesto se estudian allá, digamos, en forma mucho más local. Y ahora sí los invito muy cordialmente a que entremos a la Casa Museo Herrera. Una casa que para mí trae recuerdos muy lindos. ¿Por qué? Porque aquí pasé parte de mi infancia también. Yo jugaba en esta casa desde que tenía 6, 7 años, entonces para mí es muy especial. Por eso les digo bienvenidos a la Casa Museo La Herrera. Aquí ingresamos a la primera sala. Hay que tener en cuenta también que esta era la sala de recibo de la familia. Y en esta sala tenemos algo que es muy importante, que son los hallazgos cerámicos del período de Herrera. Tenemos la copa ceremonial, tenemos las clases de cerámica, que es cerámica que llaman mosquera rojo inciso, mosquera rojo triturado. Tenemos hachas ceremoniales, puntas de flecha, y algo que es muy importante acá con el museo para nosotros y que es orgullo, que es una microevolución del ser humano y de madrileños de 3.000, 1.600 años antes del presente. Eso es algo que es único en Colombia por el momento.
Puede que los antropólogos se encuentren después en varios sitios, pero por el momento. Acá nos gusta mucho trabajar con los niños. Y una de las partes importantes es mostrarles muestras de laboratorio que tienen una antigüedad de 1800 años, antes del presente. Para aquellos que no creen que a través de esto un niño puede comenzar a formar sentido de pertenencia de su nuevo sitio, que es algo que se ha perdido mucho y que en realidad no solo es de Madrid, es a nivel nacional. Nosotros, el sentido de pertenencia de nosotros los colombianos es muy difícil y es algo que tenemos que hacer, y a través de los museos y a través de las charlas hay que hacerlo, eso es indudable. Esta es la primera sala. La segunda sala tenemos otro estilo de cerámica, cerámica Tumaco, ¿sí? Y tenemos una gran variedad de cerámica de 3 clases del país. Aquí tenemos cerámica de la costa atlántica, que es cerámica de oveja Sucre. Tenemos un indio quimbaya, ¿sí? Dicen los antropólogos César Sánchez que debe tener unos 1200 años. Tenemos la joya del museo, que es un dado muy, muy especial, encontrado aquí en Madrid, Cundinamarca, siglo XVI. Es interesante. Hay una sala que es totalmente de muestras arqueológicas de la zona norte del país, y una iguana verde de 1400 años que fue dada por el antropólogo Diego Amado de Licán para que la tenencia la tuviera la Casa Museo La Herrera. Esto es parte de nuestras queridas salas que tienen que ver con el trabajo de cerámica. Hay algunas fotos antiguas del municipio de Madrid, aéreas, de 1949, tenemos del 52, tenemos del 73, tenemos otra del 52 que es muy interesante también, porque es como ver el desarrollo que ha tenido un Madrid muy simple, muy pequeño, un Madrid muy coloquial. Para 1940 debía de tener, ¿qué?, 4000 habitantes, ese era el casco. Acá quedaba el parque principal, siempre el parque principal. Entonces son sitios que para nosotros son importantes. Habíamos hablado de la tableta, que es original, de las muestras de pintura, que son de pintura de época. Desafortunadamente esta, cuando la descubrimos hace 35 años, tenía cemento, entonces fue imposible organizarla tal como es. Pero esta sí, esta fue una de las primeras que descubrió un descendiente de los Quijano, don Emilio Quijano. Tenemos otra sala que nos habla mucho sobre la iglesia, cómo era la iglesia a comienzos del siglo XX, que era totalmente diferente el frontis a como es ahora. ¿Por qué? Porque anteriormente utilizaban materiales de la antigua iglesia y comenzó a ceder el frente. Y al ceder el frente, entonces decidieron dejarla tal y como está ahora, que es una hermosa joya arquitectónica. Esto fue nuestro antiguo altar mayor, que ya no existe desafortunadamente, una obra en madera impresionante, la entrada al cementerio, la joya arquitectónica más antigua que tiene el municipio de Madrid, el Puente de los Españoles, hecho por Domingo Schiacchi en 1789 por orden del virrey Espeleta. Tenemos que decir que Domingo Schiacchi fue uno de los primeros que hizo planos sobre Santa Fe de Bogotá, ¿no? Hizo planos del cementerio, pero resulta que hay un escrito que hacia 1800 el puente estaba en mal estado. Entonces había llegado aquí a Nueva Granada un cura que se llamaba Fray Domingo de Petrés, arquitecto, y él lo reconstruye. Hay que tener en cuenta que Fray Domingo de Petrés reconstruyó la torre de la iglesia de San Francisco, hizo el último plano de la Catedral Primada de Bogotá y además de eso hizo el primer observatorio astronómico que se conoce en Sudamérica por orden de Celestino Mutis, que está en Palacio. Él reconstruyó este puente, el Puente de los Españoles. Camila, yo tengo que enviarte un video de cómo es por debajo del puente.
Redescubriendo Madrid lo tiene. Esta es la iglesia, es un óleo sobre lienzo del maestro Rojas hecho en 1975. Es un hermoso cuadro. Y a este lado tenemos algo que tiene que ver con la historia de Madrid, Cundinamarca, que es el aterrizaje de Charles Lindbergh el 26 de enero de 1928 acá en Madrid, Cundinamarca. Acá está sobrevolando Madrid y ya en lo que era un hangar está el Espíritu de San Luis. Aquí lo está recibiendo el agregado de la delegación americana a Charles Lindbergh en nuestro municipio. Vemos un cuadro de don Pedro Fernández Madrid. Pedro Fernández Madrid, a él se le debe el nombre de Madrid, Cundinamarca, ya hablamos de él. El cuadro fue hecho por Silvano Cuellar Jiménez, es un cuadro óleo sobre lienzo de 1909, el marco es en hojilla de oro. Otra de las cosas que tiene el museo son actas del Consejo Municipal de 1888. Ahí el presidente del consejo era un quijano, dueño de esta casa. Ahí está la firma autógrafa de Quijano, que era Eudoro Quijano. Ahí está la firma. Tenemos de la Escuela Antonio Nariño lo que nos queda, los recuerdos, la placa institucional que era de 1921. Estaba esa placa en esta parte, ahora la tenemos acá. Es una placa totalmente en piedra. Seguimos avanzando por esto y ya pues nosotros decidimos que había que tener un salón de alcaldes. Todos los alcaldes elegidos por voto popular, nos falta el anterior burgomaestre, el señor Tobar, que todavía no tenemos el cuadro de él acá. ¿Pero por qué? Porque también están los símbolos municipales. Los símbolos municipales están muy ligados a la Fuerza Aérea Colombiana. Nuestra bandera, nuestro himno, los hizo Pedro Ignacio Arévalo Forero, sargento de la Fuerza Aérea Colombiana ya fallecido. Y nuestro escudo lo hizo un señor Vargas, empleado civil de la Fuerza Aérea Colombiana, o sea que nosotros estamos absolutamente ligados al proceso de la Fuerza Aérea Colombiana de nuestro país. Entonces, a este lado también unos cuadros, el por qué está Andrés María de la Santísima Trinidad Díaz Díaz. Él siempre fue el impulsor de la escuela de suboficiales Andrés M. Díaz, y por eso está aquí en Madrid. La escuela primero estuvo en Flandes, después estuvo en Cali, y de Cali en 1970 regresó acá, y como él fue el impulsor de la escuela de suboficiales, está acá. Don Andrés María de la Santísima Trinidad Díaz Díaz. ¿Por qué está doña Zoraida Cadavid de Sierra? Dueños de la Hacienda Casablanca en su última etapa. ¿Por qué? Porque ella donó parte de su herencia para crear la institución Zoraida Cadavid de Sierra, que es un colegio para niñas pobres, niñas únicamente. Y está uno de los últimos del siglo XIX dueños de la Hacienda Casablanca, que era don José María Vergara Vergara, que entre otras cosas fue escritor colombiano muy reconocido del siglo XIX, y ellos le venden a don Pepe Sierra, y ellos son los que nos han dado tal vez la hacienda más conocida en Colombia, y tal vez en la sabana de Bogotá, Casablanca, todo el mundo habla de Casablanca. Nuestra última sala, que es otra joya del museo, esta sala tiene una denominación especial, se llama En el vientre oscuro y fresco, como aquella canción que dice: yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Esta es cerámica Malibú, tiene una característica muy especial, diferente a las otras. Esa característica, ¿cuál es? Que brilla. Si tú te das cuenta, brilla. Parece que tuviera escarcha. Esa es cerámica de la costa atlántica. EIATEC, una empresa de nosotros que nos colabora mucho, que son consultores y de estudios ambientales, hacen esto. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es una urna funeraria de cuello corrugado y una de cuello recto, Guajiras. Y estamos en este sitio, ¿por qué? Porque este era el comedor de la casa, antiguamente. Eran un comedor de 18 puestos. Todo esto nos lo ha dejado acá EIATEC para el museo, con vitrina y todo. ¿Por qué? Porque alguien me decía, pero ¿por qué tienen cerámica de otro lado? Le digo, porque esto es un museo.
y el museo puede albergar cosas de cualquier parte del país. ¿Sí? Es importante, ¿por qué? Porque entonces mira cómo es la importancia del museo para formar sentido de pertenencia. Vamos a tal museo que está una serie de vasijas de la costa atlántica y hay unas funerarias guajiras y es de nuestro pueblo, Hay que comenzar a promulgar eso como sentido de pertenencia. Indudablemente, la casa, que ya hemos hablado muchas veces, tiene un estilo muy especial y es el piso. Camila, el piso es indestructible. Y entramos a la cocina. La cocina tiene algo muy especial, estufa de carbón que también se va a reconstruir. Aquí se hacían unas carnes y unas arepas, uy, Ave María. Forma parte de las casas. Estas casas antiguas todas tenían estufa de carbón. Era una casa demasiado grande, ahorita está de bodega acá, pero es una casa demasiado grande. El patio no iba hasta ahí, sino iba hasta atrás. Y atrás nosotros jugábamos. A la izquierda habían caballerizas y todo esto era potrero así. Nosotros, los cuartos de la servidumbre que eran en la entrada y más al fondo quedaba la caballeriza. Eso es una descripción un poco somera de lo que es esta casa desde 1850. El intercambio cultural entre países fortalece lazos y enriquece nuestras sociedades. En Colombia, más de 100.000 estudiantes participan anualmente en programas de intercambio, fomentando la investigación conjunta y el desarrollo de proyectos que integran saberes de las diferentes culturas. Pues mira, uno de los propósitos de la Academia Colombiana de Historia es mantener una estrecha relación con la historia que se produce en forma descentralizada en Colombia, en el sentido de que tenemos en nuestro país pues varias academias departamentales de historia y varias academias de historia en ciudades, digamos, bastante bien populosas, digamos, ¿no? Y a eso se agrega que existen varios centros de historia en varios municipios. Entonces, una de las labores de la academia es estar en contacto con todos ellos, integrando una especie de red nacional de historia en que se produce una interesante y fértil retroalimentación de lo que se produce allá y lo que se produce aquí, digamos, en el centro. Entonces, esa ha sido una labor, digamos, muy interesante, que tiene unas grandes posibilidades y desarrollos. A eso se agrega que la academia tiene también una serie de relaciones con las academias de historia de varios países latinoamericanos y pues en Europa también, especialmente en España, con la Real Academia Española de la Historia. Y pues además de eso, la academia siempre está en contacto con las universidades y con todos los movimientos que tengan que ver con asuntos de cultura, que por supuesto pues la academia, digamos, es plenamente receptiva a todos esos fenómenos para, digamos, dejar constancia de ellos y retroalimentar de alguna forma el trabajo que se lleva a cabo. De modo que esa es la otra faceta interesante de la Academia Colombiana de Historia. Conservar nuestro patrimonio cultural e histórico es vital en una era donde la tecnología avanza a pasos agigantados. En Colombia, más de 2.000 bienes culturales están registrados y la digitalización de estos recursos es clave para garantizar que las futuras generaciones puedan acceder a su historia y raíces sin perder la autenticidad de lo que somos. La academia ha tenido una evolución muy interesante en cuanto al enfoque de los estudios históricos, desde el punto de vista de que eso ha sido gestado por varias generaciones de historiadores que por supuesto están inscritos en la perspectiva que tenían de los sucesos históricos en ese momento. Y en las obras de la academia, que están integradas por la Biblioteca de Historia Nacional y por la Historia Extensa de Colombia y por las publicaciones contemporáneas, y que están recogidas en el muy famoso Boletín de Historia de Antigüedades, pues repito, cada una de esas generaciones ha tenido su propia visión. Para simplificar, podríamos decir que al principio, y sobre todo con ocasión del primer centenario de la independencia, la visión estaba muy centrada pues en el tema del heroísmo de los próceres y el sacrificio que llevaron a cabo, porque pues al fin y al cabo pues el tema de la independencia era el más relevante, pero a medida que pasaba el tiempo pues se desenvolvieron los sucesos de la Colombia del siglo XIX, que fueron muy traumáticos en algunos puntos, muy fértiles en otros, y también entonces la atención ya en la siguiente generación se centró en esos sucesos.
Posteriormente podríamos decir que hubo un gran interés por el tema antropológico, por el tema etnológico, el tema del estudio del mundo indígena, que generó pues bastantes discusiones al interior de la academia. Y pues a pesar de lo clásico que parece esta institución, no lo es así, en el sentido de que ella ha tenido la capacidad de conectarse con la realidad y por eso pues ha venido evolucionando. En los años 60 y 70, cuando se perfiló una nueva corriente histórica en Colombia, que es la nueva historia de Colombia, pues sus historiadores, sus exponentes eran un poquito distantes de la academia, pero poco a poco pues la academia se fue sintonizando también con esa nueva escuela y desde ese punto de vista pues la academia no es indiferente a todas las corrientes de la modernidad y a todos los temas que, digamos, afligen a la sociedad colombiana contemporánea. Y pues por supuesto estamos conectados también con el tema de las nuevas tecnologías, estamos procediendo a la digitalización de las obras de la academia, muchas de las cuales ya se encuentran en la red, disponibles por supuesto para todos los estudiosos de la historia de Colombia, que es un material pues muy interesante. De hecho, pues la academia hace parte de una entidad que es el Colegio Máximo de Academias, uno de cuyos temas de inquietud en este momento es el tema de la inteligencia artificial. De modo que desde ese punto de vista, digamos, la academia se encuentra conectada con esa nueva y contemporánea tendencia para revitalizar los estudios de la historia y la investigación en la historia. Mi nombre es Natalie García. Y mi nombre es Santiago García. Y nosotros vivimos acá en Madrid y nos gusta Madrid por su gente, su cultura y las calles, todo es muy chévere desde que vivimos acá y nos acogieron. Hay muchos sitios muy bacanos, tienen que venir a conocer el municipio de Madrid. Tiene su plaza, tiene su alcaldía, unos parques muy bacanos y su gente siempre los recibe con mucho amor. Invitadísimos a Madrid y a seguir a Parchando por Cundinamarca. Los invito a Madrid, Cundinamarca. Estamos a 20 kilómetros de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Tenemos un parque increíble, abalconado en perfecto estado. Es único de los pocos que quedan en Colombia. Pero no solo eso, tienen que venir a visitar el Museo de la Herrera. Tenemos cerámica de 3000 años antes del presente. Nosotros somos los pioneros en Colombia y en la zona de Occidente en tener algo de un entierro muy interesante. Hablo de pioneros a nivel de municipios. Gracias por acompañarnos en Parchando por Cundinamarca. Sigamos explorando y valorando nuestra riqueza cultural, histórica y natural. Juntos podemos hacer de Cundinamarca y de Colombia un lugar más próspero y diverso. Nos vemos en un próximo programa.